según me dijeron que encender el micrófono siempre. No es que me guste, pero eso. Buenos días a todos, me llamo Marcela San Giacomo, soy lingüista, tengo una formación de lingüista teórica descriptiva y estoy especializada en sociolingüística. Entonces hoy les voy a hablar sobre lengua, cultura y sociedad. Si tienen dudas, bueno, la plática va a ser hasta la 1:10 máximo, y si tienen dudas me pueden pues interrumpir, ¿no? Cuando quieran preguntar, comentar o lo que sea. Y bueno, me dijeron que recordaran a los amigos o no amigos, pero gente que fuera llegando tarde, que cuando salga de aquí vaya y les diga a Vero y Luz que llegó, ¿no? Para que le puedan poner asistencia, por si yo me olvido de repetirlo, ¿no? Y la pausa va a depender de cómo vayamos avanzando. Si logramos avanzar bien, va a haber una pausa de unos 10-15 minutos, si no, vamos a seguir, ¿ok? Pues uno de los representantes más importantes sobre lengua y cultura tiene que ver con esta teoría de Sapir-Whorf, que es el relativismo lingüístico, y hay como una contestación por parte de Fishman que él llama reflejos lingüísticos. Entonces estas son dos posturas que discuten lengua y cultura y que hablan de la influencia de la lengua en la categorización del mundo. Entonces una postula que la estructura lingüística y el uso lingüístico son fundamentales y dados y que toda conducta está influenciada por ellos. Es decir, las categorías lingüísticas de mi lengua determinan cómo veo y cómo entiendo el mundo, ¿no? Eso es lo que dicen Sapir y Whorf. Y por otro lado, Fishman dice que la organización y la conducta sociales son anteriores y que la lengua es mero reflejo de ellos. Es decir, no es que la lengua determina cómo veo el mundo, sino que yo veo el mundo y lo nombro a través de mi lengua, ¿no? Es como esas dos posturas. El relativismo lingüístico postula que la influencia de la estructura de la lengua en la forma de categorizar el mundo por parte de los hablantes es lo más significativo. Y Whorf pensaba que aprender una lengua es saber cómo clasificar y organizar el mundo en nuestra mente, en donde cualquier clasificación es posible y ninguna es mejor que otra, solamente que cada una es una propia clasificación. No es que vamos a poder clasificar de 5 maneras distintas, sino de una o de 2 según las lenguas que hablemos, ¿no? Entonces, la relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo es justamente la relación directa que tiene este relativismo lingüístico. Es decir, yo voy a ver el mundo en relación a mi lengua y mi estructura, y por eso es relativo, porque depende de cuál sea esa estructura. Entonces, la organización cognitiva está determinada directamente por la estructura lingüística, según esta postura. Entonces, hay dos hipótesis de Sapir-Whorf, una fuerte y otra débil, ¿no? Y la diferencia es que una es más, vamos a decir, como más talibana, no me sale el nombre, o sea, como mucho más rígida que la otra, ¿no? Es decir, la lengua de un hablante monolingüe determina completamente la forma en que éste conceptualiza, memoriza y clasifica la realidad que lo rodea. Es decir, la lengua determina fuertemente el pensamiento del hablante, y en la otra lo que quiere decir es simplemente que tiene cierta influencia, ¿no? O sea, una dice no, completamente, no ve nada que no esté dentro de su estructura lingüística, y la otra dice, bueno, lo determina, pero puede ver otras cosas, ¿no? Entonces, si cada lengua es un instrumento perfectamente adecuado para expresar las necesidades e intereses de sus hablantes, y estas lenguas difieren en muchas formas, lo que dicen Sapir y Whorf es si no sería posible encontrar
que las diferencias socioculturales, incluyendo las formas de razonar, percibir, aprender, distinguir y recordar, estén directamente relacionadas con las diferencias estructurales de las lenguas entre sí. Entonces, esto quiere decir, algunas diferencias que hay entre lenguas es, por ejemplo, en español y francés, si hay género. No sé, ¿cuántos lingüistas hay aquí? ¿Una? Bueno, somos dos. Okay. Género en las lenguas quiere decir cuando marca femenino masculino, pero no necesariamente hombre mujer, ¿no? Como decir perro perra es marca diferencia de género. Hay otras lenguas que no lo hacen, por ejemplo el náhuatl y el inglés no marcan género, ¿no? Por ejemplo, las lenguas zapotecas tienen tono, hay otras lenguas que no tienen tono, como el mije, y hay otras que tienen un acento tonal como el mazahua. No sé si saben qué es el tono en las lenguas, ¿alguien tiene idea? ¿Sí? ¿Y alguien quiere decir? ¿No? Bueno, en el caso del chino es ma, ma, ma. No son cuatro tonalidades. Ajá, y cada una es un significado distinto, ¿no? Okay. Sí, exacto. Y hay otras lenguas que, como el mazahua, que tienen tono y tienen acento. Y hay otras lenguas como el español que no tienen tono y solo tienen acento, ¿no? Y estas diferencias, por ejemplo en náhuatl hay cantidad vocálica, es decir, que tienen vocales que son más largas y otras más cortas, y eso cambia el significado. Y hay lenguas como el berber, que está en la zona del Magreb, en África, en donde, o sea, ellos son una cultura anterior a los árabes, y se supone que son puros grupos consonánticos los que tiene la lengua, y todavía no han podido especificar si hay una vocal o no, aunque sea una, para marcar la diferencia entre sílabas, o es solamente una producción sonora entre una consonante, entre grupos consonánticos, ¿no? Es decir, como que todo el tiempo están, no hay vocal, ¿no? Y todas estas diferencias entre las lenguas, a partir de esta postura, son diferencias de ver el mundo, de nombrarlo y de conceptualizarlo, ¿no? Y cada uno de los hablantes de estas lenguas van a ver el mundo desde ahí. Entonces ya pueden ir ustedes preguntándose si creen en la forma, en la hipótesis más dura o en la menos dura, ¿no? Entonces hicieron un experimento para probar si esto podía ser así. Entonces hay una lengua que no codifica la diferencia entre naranja y amarillo en su vocabulario, que es la lengua Zuni, que es una lengua amerindia hablada en Nuevo México. Y entonces estudiaron a un grupo de monolingües Zuni y les mostraban un objeto de color amarillo o bien anaranjado a cada individuo. Después le mostraban al sujeto dos objetos iguales, uno amarillo y otro anaranjado, entre los cuales estaba el que el sujeto había visto anteriormente, y se les preguntaba cuál de los dos fue el que se le había mostrado la otra vez. Y esto fue con monolingües, para ver si ellos eran capaces de distinguir estos colores, aunque no tuvieran forma de nombrarlo, ¿no? Entonces, el resultado fue que los hablantes monolingües de esta lengua tuvieron mayor dificultad que los que eran monolingües en inglés, que sí tenían ese contraste. O sea, tuvieron dos grupos, uno que era monolingüe Zuni y otro que hablaba inglés. Y entonces comprobaron si los dos podían o no podían hacer esas diferencias entre naranja y amarillo. Y el resultado que encontraron fue que a los monolingües de Zuni les costaba más que a los que eran monolingües de inglés, pero no era imposible que lo distinguieran, solo costaba más trabajo. Y para ellos, para Sapir y para Worf, estos experimentos les parecían confirmar parcialmente la hipótesis, pero no podían proveer suficiente evidencia de que era realmente
así en la hipótesis fuerte. Entonces, en realidad, ninguna investigación ha podido demostrar que esto sea así, que la hipótesis fuerte, es decir, determina completamente mi visión del mundo, mis categorías lingüísticas, sea así. Pero como supongo que ustedes están pensando, la hipótesis más débil es mucho más factible, porque sí determina de alguna manera el hecho de que yo pueda distinguir ciertas cosas y no pueda distinguir otras, ¿no? Entonces, Fishman en el 88 propone que son más bien reflejos lingüísticos en vez de que determinen totalmente la forma de ver. Entonces, para él la lengua es un mero reflejo de la organización y las conductas sociales, y estos son anteriores a la lengua. Entonces se retroalimentan, porque la lengua es vista como constricción y como reflejo de organizaciones culturales a la vez. Es decir, no es que la lengua va a decirme cómo ver el mundo, es que yo veo el mundo y lo nombro a través de una lengua, ¿no? Entonces, esta propuesta que hace Fishman es a través de contribuciones de psicolingüistas, de sociolingüistas, que empezaron a sustituir el punto de vista de la relatividad lingüística por más bien reflejos de la lengua en la forma de ver el mundo. Y por otros puntos de vista, como las lenguas que las lenguas más bien reflejan las regularidades socioculturales en valores y orientaciones, y que las lenguas del mundo comparten un número de universales estructurales extenso. Esto es una nueva cosa, o sea, Greenberg fue uno de los primeros en hablar sobre universales lingüísticos, no sé si han oído hablar de algo así, pero es decir, bueno, de todas las lenguas que se han estudiado en el mundo, se encuentra que generalmente todas las lenguas tienen A, ¿no? O generalmente todas las lenguas van a tener una vocal, al menos. Y entonces empiezan a generar universales lingüísticos, es decir, toda lengua tendrá consonantes, y si tiene consonantes van a ser estas y no otras, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esto es un nuevo elemento en la discusión, es decir, si todo tuviera que ver con una relatividad lingüística única de cada lengua, entonces no habría universales, sería cada quien vería la vida desde su isla, ¿no? Pero en realidad eso no pasa, porque sí compartimos categorías para comprender el mundo y también para nombrarlas, para estructurar lenguas, ¿no? Entonces, los hablantes nativos de una lengua pueden aprender las categorías de otra, y entonces eso en el relativismo lingüístico, ¿cómo entraría, no? La influencia de otras lenguas en mí. Yo puedo ser bilingüe, trilingüe, y entonces ¿qué pasa? Ya me confundo y veo la vida raro, o sea, ya no sé cómo nombrarla, o nombrarla de tres formas distintas es confuso o aporta, ¿no? Entonces todo esto fue lo que empezó a criticar Fishman, es decir, pues no, o sea, es cierto que la lengua tiene reflejos, mi lengua primaria, vamos a decir, tiene reflejos de cómo yo comprendo la vida, pero lo importante es cómo la comprendo, no tanto cómo la voy a nombrar, porque cada uno de los elementos que tengo para nombrarla muestran mis posibilidades de categorizarla. Es decir, si yo, no sé, supongo que ustedes han hecho trabajo de campo, y si preguntan a la gente, ¿usted qué piensa de hablar dos lenguas en general? O a mí la respuesta que me han dado es que uno es más rico. Cuanto más lenguas habla, más rico es. Porque si ustedes hablan dos o tres lenguas, saben que pueden nombrar cosas de una manera que no pueden en la otra. Y que cuando tienen esas dos posibilidades, lo que tienen son muchas más herramientas para categorizar el mundo, ¿no? Entonces, justamente es esta interacción, o sea, lo que de alguna manera Fishman quiere reflejar frente a la propuesta de Sapir-Whorf es que no es tan simple. O sea, es cierto que nos determina, pero ¿qué pasa con un hablante
que nació y su mamá hablaba náhuatl, pero por la vida tuvo que hablar español, y luego se fue a Estados Unidos y en realidad habla inglés, y con sus hijos habla en náhuatl a veces y en inglés afuera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué lengua está categorizando el mundo? ¿No? Pues en todas. Y porque las lenguas son sistemas que tienen reglas lingüísticas y reglas sociales. Y según en el contexto en donde uno va a estar, va a seguir ciertas reglas, ¿no? Y es lo mismo cuando se habla de lenguas en contacto. ¿Qué pasa cuando está una población indígena, es monolingüe, habla su lengua y de pronto llegan, ya no vamos a hablar de los españoles, no sé, están los mazahuas en su zona y de pronto vienen los otomís a imponerse, y después de los otomís vienen los nahuas y luego los españoles, y entonces en esa región tenemos 4 lenguas en contacto. ¿Qué pasa con el relativismo lingüístico? ¿Cómo categorizan esos hablantes la lengua? Pues con todos los elementos que tienen, porque las lenguas son herramientas y tienen que ver también con vínculos afectivos, comerciales, sociales, culturales, etc., ¿no? Entonces lo que dice Fishman simplemente es, si podemos apartar el problema de qué cosa fue primero, entonces podemos ver que en realidad se complementan, ¿no? Claro, depende de la lengua que hablo, sí me determina ciertas cosas, es cierto, ¿no? Son las herramientas que tengo, pero no es lo único, también hay otros en el mundo, no somos islas, estamos en contacto y yo puedo adquirir categorías de otros, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en préstamos lingüísticos o en lenguas que hacen cambios de código, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de esos términos, cambio de código, ¿han escuchado? No. O sea, yo estoy hablando en español, bueno, el término pochear, ¿no? Cuando mezclan lenguas, ¿no? Es como, estoy hablando en una lengua y de pronto meto la otra y luego regreso a la primera, y eso es algo que los chicanos empezaron a hacer hace mucho tiempo, y hay muchos estudios al respecto. Se propone que de ese estilo se genera una tercera gramática, es como en general lo que se propone. Entonces, justamente como lo que les quiero decir es, mi lengua está llena de marcas de otras lenguas, porque mi historia como hablante tiene que ver con qué pasó con mis generaciones anteriores y con las futuras. Entonces, yo cuando hablo mezclo préstamos del inglés, préstamos del francés, arabismos que ni siquiera sabía, todo lo que venga con al, de alhaja, alfajor, todas esas cosas vienen de los árabes, y nosotros además lo tomamos prestado, como no sabíamos que había un artículo y había un sustantivo. O sea, alhaja no es joya sola, sino que al es el artículo y aja es el sustantivo, pero como no lo sabíamos, lo tomamos junto y encima le pusimos la alhaja. Entonces en realidad lo que decimos es la alhaja, ¿no? Entonces son todo lo que nosotros vamos tomando, nuestra historia y nuestros propios antepasados que transfirieron la lengua, no solo transfieren categorías lingüísticas que están todo el tiempo en cambio porque son sistemas vivos, sino que además transfieren todo lo que fueron tomando de otras lenguas, ¿no? Entonces por eso Fishman dice, somos las dos cosas. La lengua sí nos determina, pero también nosotros usamos a la lengua para nombrar, y lo que no nos alcanza de nuestra lengua lo tomamos de otras, ¿no? Bueno, esa fue una de las como principales propuestas que se han dado, ¿no? Y estas discusiones primarias, que la idea es que ustedes puedan incorporar en sus búsquedas, su investigación y su interés sobre ser antropólogos o lingüistas o arqueólogos o lo que quieran ser, ¿no? La lengua está siempre presente en todo lo que hacemos y tiene un valor muy importante. Si lo vemos desde ahí, ¿no? Desde que
hasta cómo vas a construir una pirámide está determinado por cómo comprendes el mundo, y eso por cómo lo nombras, ¿no? Entonces, bueno, otra de las corrientes importantes en lingüística es la etnografía de la comunicación. Esta propuesta tiene como, es cualitativa, es decir, ustedes reconocen la palabra etnografía, entonces la idea es, hay que ir a la comunidad y ver cuál es la lengua, y no se puede separar a la lengua de cómo y por qué se usa, y hay que estudiar su uso como un prerequisito para reconocer y entender su forma. Entonces, lo que él dice es, o sea, James dice, los valores y creencias culturales, las instituciones y las formas sociales, los roles y personalidades, la historia y la ecología de una comunidad deben ser examinados conjuntamente en relación con las pautas y los eventos comunicativos como puntos centrales de estudio. Esto quiere decir, yo tengo que estudiar la lengua desde cómo funciona, desde cuáles son las reglas de uso en la comunidad, cuáles son los espacios en donde se usa, cuáles son los actos de habla, en qué eventos, en qué situaciones, cuál es la dinámica de uso de la lengua. O sea, bueno, sí hay antropólogos aquí, ¿sí? Y ustedes han hecho etnografía. Entonces, no sé si alguien me puede decir cómo se le ocurre que haría una etnografía de la comunicación. O sea, no tienen que saberlo, pero pueden inventar, ¿no? Todavía no es el examen. Pues de momento se me ocurre que podría yo, pensando en los muchachos, un ritual de ellos, podría yo ver cómo usan la lengua en el ritual, de cierta manera como el maracame se pone a cantar, a invocar a los dioses para que me digan qué es lo que falta, ¿no? Para que haya lluvias, ¿no? Y este rito de cierta manera me está diciendo la forma en que se están comunicando, ¿no? A través de la lengua con sus dioses, ¿no? Sí. De cierta manera. Sí, o sea, Sí, básicamente la idea es ver la lengua en la comunidad. Ese también pasa en las lenguas indígenas. Regularmente lo que nosotros evocamos como una cosa para ellos tiene una representación. Por ejemplo, hablar de agua o hablar del cielo o alguna cosa de la naturaleza, para ellos tiene una comunicación. Entonces a veces es también como tratar de entender la lengua a partir de cómo ellos ven el mundo en una sola palabra. Bueno, lo que nosotros vemos como una sola palabra. Sí, claro. Justo la idea de la etnografía de la comunicación es ver la dinámica de uso de la lengua. O sea, justamente tiene que ver con estas dos cosas que ustedes dicen, y tiene que ver con encontrar sistemas, ¿no? O sea, ustedes saben que Lévi-Strauss dijo, los lingüistas buscan sistemas en las lenguas, ¿no? En los fonemas, en la gramática. Pues las comunidades tienen también una estructura, ¿no? La función de cada una de las personas que están en esa comunidad forma parte de un sistema general. Entonces vamos a buscar cuál es el sistema estructural de la comunidad y por qué funciona así, porque hay esas categorías o funciones de cada una de las personas. Y eso es más o menos lo que se busca con la etnografía de la comunicación, buscar cuál es la función de la lengua en la comunidad según los personajes que la usan y para qué la usan, en qué sentido, en qué situaciones y de qué forma la usan, porque no siempre se usa igual, ¿no? Ustedes mismos cuando hablan con un maestro, o sea, yo no les hablo a ustedes como hablo afuera de aquí, ustedes no me hablan igual ahorita que podrían hablarme después, o no le hablan igual a su papá que a su hijo o que a un amigo, ¿no? Y en la Ciudad de México además no todos hablamos igual, según la región en la que uno viva hay reglas de uso y una estandarización de la lengua propia. Entonces todas esas dinámicas son las que propone la etnografía de la comunicación que hay que estudiar.
y que hay que poder encontrar la función, ¿no? Porque lengua es igual a identidad. Entonces, esta postura propone que la comunidad es el contexto. Entonces, si se investigan sus hábitos de comunicación como un todo, se va a poder comprender esa organización de la diversidad dentro de la comunidad. Porque para esta propuesta, una comunidad lingüística es una organización de la diversidad. Entonces, ¿alguien sabe qué es comunidad lingüística? ¿Han oído hablar de ese concepto? ¿O de habla? Un mismo código. O sea, por ejemplo, aquí todos somos la misma comunidad de habla. ¿Sí? En este momento. Y cuando salgamos de aquí, ¿vamos a seguir siendo comunidad de habla? O sea, un poco lo que quiero decir es, claro, en este momento aquí somos la comunidad de habla, la comunidad de práctica, es más, ¿cómo se usa? Del propedéutico del día 5 de abril, en estas horas, porque estamos juntos y vamos a hablar de este tema, ¿no? Es como lo convenido por todos. Pero en el momento en que salgamos de aquí, comunidad no somos, ¿no? O quizás pertenecemos, pero la red es mucho más difusa, ¿no? Entonces eso es más como una comunidad de práctica y además momentánea. Pero una comunidad de habla, una comunidad lingüística, tiene la costumbre, la habitud, o sea, como de vivir en el mismo espacio, de hablar de las mismas cosas, de comunicarse y de generar una difusión de la lengua que está en constante cambio, pero al mismo tiempo en constante consenso. Es decir, más o menos nos vamos a ir entendiendo sobre lo que estamos diciendo, tenemos formas especiales de referirnos a ciertas cosas. Eso puede ser por los árboles de la región, como decía la compañera, o puede ser por los rituales y el maracame, o puede ser porque hay sequía en ese momento, ¿no? Entonces una comunidad de habla, bueno, supongo que ya pueden saber que no es tan fácil de determinar, porque no solamente es la gente que vive junta. O sea, en esta ciudad se supone que vivimos todos juntos, pero dudo que seamos una comunidad lingüística, o habría que tener categorías muy amplias, ¿no? Es decir, todo defeño que sea capaz de comprender al que le habla y en algún momento tener un vínculo, intercambio, etc. Y que eso genere difusión, ¿no? Entonces, todo esto es para decir, ok, voy a hacer una etnografía de la comunicación, pero ¿de qué comunidad de habla? Y cuando voy a mi comunidad a trabajar, ¿puedo decir que esa comunidad, por ejemplo, con los huicholes, ¿a dónde ha sido? ¿Cómo se llama? ¿La comunidad? Sí. Ahí es San José. Ok, entonces vamos a decir, voy a hacer etnografía de la comunicación de San José, de los huicholes en tal lugar, ¿no? Ok. ¿Y esa comunidad física es una comunidad de habla o no? Es como la primera pregunta, ¿no? A determinar. Entonces lo que proponen en la etnografía de la comunicación es: toda comunidad lingüística es una organización de la diversidad. Y de alguna manera, de forma más laxa, tanto la etnografía de la comunicación como los variacionistas, es decir, métodos cualitativos y cuantitativos, sí proponen que la comunidad lingüística, pues sí es más o menos relativo a una localidad, a una comunidad con un nombre y que viven juntos y que se relacionan. Aunque ya haciendo estudios internos podemos no estar totalmente de acuerdo, pero en general se acepta que pues quizás sí localidad sea igual a comunidad lingüística, y por lo mismo van a ver que hay muchos otros conceptos que intentan cambiar esa idea porque no es tan precisa, porque cada comunidad tiene redes sociales internas, tiene comunidades de práctica, y entonces hay propuestas de estudiarla, más bien de estudiar la lengua a través de comunalectos y no de comunidades lingüísticas porque es demasiado amplio, etcétera, ¿no? O sea,
Lo que les digo es, les estoy hablando de un concepto que es complejo y que está en discusión, ¿no? Pero la idea es que va a ser la organización de la diversidad para la etnografía de la comunicación y para los variacionistas, que son el principal representante es la voz, es más bien una heterogeneidad